serán los que tengan asignados catedráticos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con la hoja que hicimos el lunes? La hoja de trabajo. ¿Cuántos puntos hay? Esta no me acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que me di cuenta cuando estaba revisando de que muchos cometían algunos errores. Y básicamente algo así en su examen. Yo para que no pase lo que pasó en Derecho Financiero. ¿Alguna pregunta? ¿No le hicieron? Requiere que yo les dé de los equipos. Tengo los equipos. Bien, pues con la pregunta número 1, la de diferencias entre derecho financiero y derecho tributario, la mayoría la tuvo bien, la mayoría no había error. En la de clasificación de los grupos, muchos acá tenían la respuesta acertada, pero algunos ponían la clasificación doctrinaria. Aquí tienen que diferenciar dos cosas. Cuando le pregunte al examinador qué es la clasificación de los grupos, si no les establece ahí doctrinaria, no mencionen lo de los elementos que son directos e indirectos, porque ahí hay más de 10. Y por lo general, esta sí la preguntan, pero en el privado, no en el examen principal. La clasificación doctrinaria está en impuesto directo, el indirecto, directos reales, impuestos directos personales, indirectos, pero no los apunten porque eso la vida se tiene que enseñar. Cuando sea clasificación de los tributos, ustedes tienen que poner solamente aquellos generales. Y eso está en el artículo 10. ¿Vieron su código tributario? Sí. ¿Saben su código? Bueno, si se dan cuenta, la ley establece cuáles son las clases de tributos que existen. En el artículo 10 están los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por impuestos. Entonces, no se vayan por otras vías, porque si no se lo preguntan, esa respuesta va a estar mala. O sea, si no les dicen cuál es la clasificación doctrinaria, no mencionan ninguna entidad doctrinaria, solo las que establece la ley. Otra cosa que vi que algunos no habían diferenciado mucho entre qué era un arbitrio. ¿Alguien tiene idea de qué es un arbitrio? Son unas contribuciones municipales, ¿no? Sí, básicamente son todos aquellos impuestos que las municipalidades reciben por cualquier tipo de trabajo que se haya realizado. Entre estas, por lo general, están licencias de construcción, peajes que hayan sido por algún tipo de condonación del Estado. O sea, todo lo que la MUNI cobre se establece en las tasas, ¿verdad? Porque todo eso se queda en la municipalidad del municipio, no es para el Estado. Esa sería otra. En cuanto a los elementos de la relación jurídico-tributaria, muchos le ponían tanto, pero no respondían lo que había que responder. Cuando les preguntas cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria, ahí se tiene que enfocarse en cuáles son los elementos como tal. Porque me ponían de forma general elemento cuantitativo, elemento temporal, y esos son elementos sí, pero de la base imponible, no son de la relación jurídico-tributaria. Así están dentro, pero se estarían yendo por las ramas. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria, están los sujetos o elementos subjetivos, si quieren ver así, sujeto activo y sujeto pasivo. También van a encontrar ahí, van a encontrar lo que es la base imponible y el hecho generador. Esas dos cosas no las confundan porque son totalmente distintas. ¿Alguien sabe cuál es la base imponible? Si yo les pregunto cuál es la base imponible que debe pagar un pequeño contribuyente, eso se la sabe. 5%. Cuando les mencionen base imponible, básicamente le están diciendo que es un porcentaje sobre el cual van a tributar. Y no lo confundan con el hecho generador, porque el hecho generador básicamente es la actividad que se verifica cuando cuando el sujeto pasivo ha cometido ese acto. ¿Se recuerdan que uno les dije que deberían de combinar sus materias, tanto en civil, penal y administrativo, porque el tributario básicamente se agarra de todas esas? Entonces, ustedes vean el código tributario o derecho tributario como si fuera el derecho penal. ¿Por qué?
Ahí van a ver que hay principios de legalidad que sí aplican en todas las materias, pero de forma distinta. ¿Qué quiero decir? Si yo les dijera que por meterles a San no ustedes yo no voy al bote, podría meterme al bote por meterles a San. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una lesión? Pero no se casa, ¿no? No. ¿Pero por qué no? A mí se lo unen todos del Código Penal. Principio de legalidad. Entonces, ¿qué quiere decir el principio? Si algo no está normal en ley, básicamente lo existe. Ustedes no me podrían culpar por algo así. Lo mismo sucede en derecho tributario. Si el impuesto, si el hecho generador no existe, no deberían de tributar por eso. Entonces, enfóquense en combinar las clases. Y voy a esto porque es cierto, yo no les dije que las combinaran, pero me combinaron mucho civil. Y en la forma de extinción de las obligaciones tributarias, me combinaron partes de civil que no aplican al tributario. Entonces, yo quisiera que de ahí se enfocaran, creo que es el artículo 42, si no estoy mal. 47. En el artículo 43 inician las formas de extinción del tributo. Muchos me ponían ahí la innovación, la compensación, no sé qué, y eso está bien, pero eso es en materia civil. En materia de derecho tributario, la innovación no puede existir por una razón. ¿Sí se recuerdan que la innovación? Sí. ¿Qué es la innovación? Cuando vamos a las obligaciones. Básicamente hay un contrato nuevo. Entonces, yo no le puedo decir al Estado, miren, no le voy a pagar ISR, mejor le voy a pagar IVA. No pueden hacer una innovación como tal. Entonces, enfóquense en el artículo 43 para adelante, porque hay como 4 tipos de formas de extinguir las obligaciones tributarias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso es de la hoja de lunes. ¿Preguntas? ¿Lo leemos? Bueno, el 43. Para el 43. Dale, pues. 5 minutos. Hemos cerrado. Artículo 43, compensación. Se compensará de oficio o a petición del contribuyente responsable los créditos tributarios líquidos exigidos en la administración tributaria. Con los créditos líquidos exigidos del contribuyente responsable. Referentes a periodos no prescritos empezados por los más antiguos, que aunque provengan de distintos tributos, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. La compensación entre saldos, deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efectos en la cuenta corriente hasta el límite del salario menor. Para el efecto, se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 de este código sobre la cuenta corriente tributaria. ¿Entendieron? Yo creo que eso se ve más en la práctica. La compensación sí la manejan, ¿no? Manejan que es una compensación. No se recuerda el derecho civil. Una compensación básicamente es cuando dos personas, un acreedor y un deudor, tienen una obligación mutua. ¿Qué quiere decir? Yo le debo a una persona, pero esa persona también me debe a mí. Entonces, en lugar de pagarnos el uno al otro, decimos compensemos. Tu deuda se compensa con la mía y ya nadie le debe a nadie. Así funciona la materia tributaria también. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tienen un derecho fiscal a su favor, imagínense que ustedes el día de mañana tuvieran que pagar ISR. ¿Cómo creen que podrían pagarlo sin pagarlo? Aunque realmente siempre lo pagan, ¿no? Pero es un ejemplo. Por el crédito fiscal, porque tienen un derecho a su favor, que básicamente era una deuda que tenían. Entonces ya no le van a pagar o tributar al Estado, porque básicamente se van a hacer pagos con lo que ustedes ya tenían ahí adeudado. Y otro, la confusión. Tiene el artículo 45. Dale. Artículo 45, concepto. La reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extingue esa obligación. ¿Se entiende? ¿Algún ejemplo que tengan en mente?
Ese tema es bien dificultoso al inicio. De hecho, yo cuando estaba estudiando los privados, le pedía ejemplos a mis catedráticos y nadie me daba un tipo de ejemplo. Me recuerdo que yo lo busqué una vez, y lo tengo por acá. Pero básicamente, en la confusión, lo que sucede es que el sujeto activo básicamente pasa a tener dos calidades, una de acreedor y otra de deudor. Entonces, realmente, ¿cómo podría pasar en el Estado? Me recuerdo que hubo un compañero que lo medio explicó, y era como el Estado tiene bastantes entidades, ¿no? El Estado no puede pagarse de sí mismo, aunque realmente, si lo ven a grosso modo, sí lo hace. ¿Qué quiero decir? Imagínense que el Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas, quiere hacer una licitación por, no sé, construir algún tipo de calle sobre él y que de ahí haya un nuevo parqueo. ¿A quién van a llamar? A la municipalidad. Entonces, ¿cómo podría haber un tipo de confusión si es el mismo Estado que se está contratando a sí mismo? Es un ejemplo bien raro. En la práctica yo no lo he visto tampoco. Entonces, tal vez otra semana les voy a conseguir un ejemplo más cabal, porque realmente esa es la confusión. Si no es civil, tributario es un poco complicado. Casi no sucede. La condonación o remisión, artículo 46. Eso sí lo manejan básicamente, lo dijeron todos. Artículo 46, condonación. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonado o remitido por la ley. Las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 159, inciso R de la Constitución Política de la República Guatemala, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y lo establecido en el artículo de este código. Si quieren una palabra más sencilla para la condonación o remisión, es el perdón. Pues, si se dan cuenta, ahí es el presidente de la República el encargado de dar esta remisión, que básicamente es perdonar las multas. Es como, perdona esto, no lo pagues. Eso está en zona 1, la sede. Si no te mal, lo ve la Secretaría de la Presidencia, que está frente de la Casa Presidencial. De otra forma, la prescripción esa sí la manejan, ya. Se les ve que sí. La condonación podría dar un ejemplo como lo que pasó con el Transmetro y Álvaro Colón. Perdonó todos los impuestos de cuando importaron el bus. Porque hay que entender con esta cosa, pero la condonación, digamos, por lo general son las empresas que piden la condonación o algunas personas individuales que no se les otorga, ¿no? Pero digamos, que hayan incurrido en algún tipo de falta o multa, entonces lo solicitan al presidente básicamente para que les perdonen esa multa. O falta, ¿qué dice? Por multas o recargos, por lo general, raro que accedan, ¿no? Tiene que ser algo bastante fuerte. Sí he visto casos donde dan por lugar un tipo de condonaciones, pero aquí en el problema general, ¿no? Pues sí, la prescripción se la maneja, ¿no? ¿Qué es la prescripción? Se los pregunto porque vi una hojita que básicamente dijeron algo raro de la prescripción. Con el derecho de cobrar. Extinción de la obligación por el paso de tiempo. Ahí está. Eso. Lo mismo sucede acá. Un caso que les podría poner yo, que me pasó también en la vida real, cuando una persona comienza a facturar, básicamente cuando decide cesar sus funciones, deja de facturar o tener una empresa, hay un tiempo donde se tiene que pasar para hacerle ver a la SAT que ya no va a contribuir. Muchas personas no lo hacen y eso recae en multas. Entonces, ¿dónde podemos aplicar la prescripción? Hay prescripción, hay una especial y una normal, digamos yo. Una es de 4 años y otra es de 8. Eso, ahorita no pongan mucha atención en eso, lo van a ver con la licenciada. Pero la prescripción se aplica en esos casos donde hay algún tipo de sanción de parte del sujeto pasivo y el Estado solo puede cobrar los últimos 4 años después de ese cese de funciones, ¿verdad? Digamos que yo dejé de facturar en el año 2019 y nunca le di aviso a la SAT, entonces desde ahí para acá, solo los últimos 4 años me pueden cobrar, no desde atrás para 2019. ¿Sí me harías tratar? Pero con el punto de la SAT prescribe.
Porque yo estoy viendo personas que tienen 4 años y con 10.000, 15.000 quetzales y he logrado que se escriba a la deuda y no pagan nada. Pero no los 4 años es un restante. No, O el normal. En el normal sí. Sí, en el normal. ¿Cómo se llama? Y ya no paga nada, pero sí tiene que esperar a la resolución de la. Lo mejor es esperar, porque si no, les toca que pagar. Sí, para. Bueno, con eso sería creo que toda la hoja de lunes, ¿verdad? Fue lo que más vi donde se confundían la mayoría de ustedes. Por lo general salieron bastante bien. Todas las preguntas han sido las que hice. Algunas cositas yo creo que entre ustedes se pasan el chisme. Ya ni siquiera lo usan en Google. Vamos a darle inicio a la hoja de trabajo si quieren. Empezamos una vez. Esta es bastante cosa. La SAT le notifica hoy a las 10 a.m. La SAT les notifica hoy a las 10 a.m. que necesita verificar las declaraciones de ISR de IVA. Perdón, las declaraciones de ISR e IVA. De su empresa del año 2024. Por lo que le otorga un plazo de 48 horas le otorga un plazo de 48 horas para la presentación de la información. Y aquí viene la pregunta: ¿cuándo termina ese plazo? La número 2. Usted fue notificado hoy 17 de julio la 1, ¿no? No, la 2. La 2. Usted fue notificado hoy 17 de julio del año 2025 de la resolución en el proceso administrativo de devolución de crédito fiscal. Usted
fue notificado hoy, 17 de julio, de la resolución del proceso administrativo de devolución de crédito fiscal, que la resolución del recurso de revocatoria fue otorgado sin lugar. Le fue notificado hoy, 17 de julio del año 2025, en el proceso administrativo de devolución de crédito fiscal, que la resolución del recurso de revocatoria fue otorgada sin lugar. ¿Dónde se quedaron? Devolución. Devolución de crédito fiscal. Que la resolución del recurso de revocatoria fue otorgado sin lugar. Por lo que, de haberse agotado la vía, administrativa, usted debe de recurrir ante el órgano jurisdiccional en materia tributaria. Aquí vienen las preguntas. ¿Qué proceso interpondrían? La número 1 de la 2. B. ¿Cuál es el plazo de presentación del proceso? ¿Cuál es el plazo de presentación del proceso? C. ¿Cuándo vence el plazo de interposición de demanda en dicho proceso? C. ¿Cuándo vence el plazo de interposición de demanda en dicho proceso? La 3. ¿Usted tiene un adeudo con la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿O usted tiene un adeudo con la SAT? Por lo que desea solicitar brindar un convenio de pago. Usted tiene un adeudo con la SAT, por lo que desea solicitar un convenio de pago. Ahí viene la pregunta. A. Según el Código Tributario, ¿cuál es el plazo máximo? ¿Se ve muy rápido? No dice. Según el Código Tributario, ¿cuál es el plazo máximo para que le otorguen facilidades de pago? Ese creo que está en el artículo 40. B. Si el plazo del convenio inicia el 20 de julio, si el plazo del convenio inicia el 20 de julio, ¿cuándo vence el plazo del convenio? Aduciendo que le otorgan el plazo máximo. ¿Sí? ¿Cuándo vence el plazo? Aduciendo que le otorgan el plazo máximo del convenio. ¿Podría repetirlo? En la
si el plazo del convenio inicia el 20 de julio, ¿cuándo vence el plazo? Aduciendo que les otorgan el plazo máximo del convenio. Ahí se puede dar una idea con el artículo 8, si no te falta hablando de los plazos. La 4. Usted está afecto al régimen de pequeño contribuyente ante SAT. Usted está afecto al régimen de pequeño contribuyente ante SAT. A. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar las declaraciones de junio? ¿Cuál es el plazo máximo para presentar las declaraciones de junio? Sí. B. Usted cumplió años el 29 de junio. B. Usted cumplió años el 29 de junio, por lo que debe de actualizar su RTU. ¿Cuál es el plazo máximo para la actualización? ¿Cuál es el plazo máximo para actualización y cuándo vence dicho plazo? Esta ni yo la encontré, muchachos. ¿Cuál es el plazo máximo para la actualización? ¿Y cuándo vence dicho plazo? La C. ¿Cuál es el monto máximo? No sé si se la saben, ¿no? De que hubo una reforma el año pasado. ¿Se recuerdan? El decreto 31/2024. No se recuerdan. Que ya no pagamos, que eran, creo que eran 150,000 quetzales como pequeños contribuyentes. Ahora están 125 salarios mínimos. Esa sí la tiene que saber. Porque viene motivado. ¿Cuál es el monto máximo de facturación al que está afecto al pequeño contribuyente en un año calendario? De facturación. De facturación al que está afecto al pequeño contribuyente en un año calendario. Ya les dije que son 125 salarios, pero ahí pongan el monto. De pequeño contribuyente en un año calendario. Y ahí estamos. ¿Listo? Así es.